¿Te imaginas huir de Dios y ser tragado por un pez gigante? La increíble historia de Jonás te dejará sin aliento. Descubre su desobediencia, la furia del mar y la sorprendente misericordia de Dios. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Jonás, un hombre con una misión divina que le pesa como una losa. Él es un profeta, sí, pero uno con dudas, con miedos. Dios le ha encomendado una tarea crucial, llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, una ciudad poderosa y conocida por su crueldad. Pero Jonás no quiere ir. La idea de enfrentarse a la ciudad, de anunciar su destrucción inminente, le produce un escalofrío de temor y rebeldía. Se siente incapaz, quizá incluso indigno de tal responsabilidad. Para Jonás, Nínive representa todo lo que él teme, el poder, la maldad, la impiedad. Es una ciudad que se encuentra en el territorio de sus enemigos, y la idea de predicar allí le parece una misión suicida. En su corazón, hay un conflicto interno entre su deber como profeta y su deseo de huir, de evitar el encuentro con lo que le produce rechazo. Su desobediencia no es una simple falta de valentía, es una profunda resistencia a la voluntad divina. Jonás prefiere la comodidad de su propia zona de confort, la seguridad de su propia vida, a la incertidumbre y el peligro que representa la misión que Dios le ha encomendado. Es una decisión que tendrá consecuencias devastadoras, un acto de rebelión que lo llevará a un viaje inesperado y a un encuentro cara a cara con la omnipotencia de Dios. Pero, ¿qué misión tan inesperada le encomendó Dios? Imagina la escena, tú eres Jonás, un hombre de fe, sí, pero también con sus propios planes y ambiciones. De repente, una voz retumbante, la voz de Dios, te llama a una tarea que te parece imposible, un desafío que te llena de miedo y desasosiego. La orden es clara, debes ir a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, su crueldad, para predicar arrepentimiento. Nínive. Era como pedirle a un león que se hiciera vegetariano. Piensa en ello, una ciudad enorme, llena de gente que vive en la oscuridad del pecado. Tú, solo tú, llevando un mensaje de esperanza a un lugar tan hostil? La idea te produce una profunda incomodidad, un rechazo visceral. Nínive representaba todo lo contrario a tu comodidad, a tu zona de seguridad. Era un viaje hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, hacia la posibilidad de enfrentarte a la ira de un pueblo poderoso y despiadado. La idea de enfrentarte a la ira de Dios por desobedecer también te atormenta. Pero, ¿cómo podrías enfrentarte a la hostilidad de Nínive? ¿Cómo podrías transmitir un mensaje de arrepentimiento a una ciudad tan corrompida? El peso de la responsabilidad divina se siente insoportable. Era un llamado que ponía a prueba tu fe, tus convicciones, tu coraje. Era un llamado que te obligaba a tomar una decisión que cambiaría tu vida para siempre. Dios te dijo que fueras a Nínive, una ciudad enorme, conocida por su maldad, para advertirles de su inminente destrucción. Pero tú, Jonás, ¿qué hiciste? Te negaste. No querías ir. Preferiste huir, escapar de la responsabilidad que Dios te había encomendado. Imagino tu corazón latiendo con fuerza, la ansiedad apoderándose de ti ante la idea de enfrentarte a esa tarea. Te subiste a un barco en Jope, un puerto bullicioso, con la esperanza de dejar atrás el llamado de Dios y navegar hacia Tarsis, un lugar lejano, donde creías poder encontrar paz y olvidar tu misión. Tarsis, un lugar tan distante, representaba tu intento desesperado por alejarte de la presencia divina. El barco zarpa, las olas comienzan a mecerte, llevándote lejos de la tierra, lejos de la responsabilidad, lejos de Dios. ¿Pero creías realmente que podrías escapar de él? En tu mente, cegaramente imaginabas una vida tranquila, lejos del peso de tu misión. Un sueño de huida que se desvanecería pronto, como la espuma en las olas. El mar, inmenso y poderoso, te recordaba la grandeza de Dios, la misma grandeza que intentabas ignorar. La travesía comenzó tranquila, quizás te engañaste con una falsa sensación de seguridad, creyendo que habías burlado a Dios. Pero la calma inicial era solo una ilusión, una tregua antes de la tormenta que se avecinaba, una tormenta que revelaría la imposibilidad de tu huida. El viaje, que prometía libertad, se convertiría en un símbolo de tu desobediencia, un preludio a las consecuencias de tus acciones.
Así que, huyendo de la voluntad de Dios, te dirigiste al puerto de Jope. El sol caía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. El bullicio del puerto era ensordecedor, gritos de marineros, el chirrido de las cuerdas, el golpeo de las olas contra los cascos de los barcos. Entre la multitud, tú, Jonás, te movías con sigilo, buscando un pasaje a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive, lo más lejos posible de Dios. El aroma a sal y pescado impregnaba el aire. Observabas a los marineros, hombres curtidos por el sol y el mar, negociando con los comerciantes. La madera de los barcos, gastada por el tiempo y las tormentas, parecía susurrar historias de viajes lejanos y peligrosos. En tu corazón, un miedo sordo se mezclaba con la culpa, mientras comprabas tu pasaje, buscando escapar de la responsabilidad que te había sido encomendada. Subiste a bordo del barco, sintiendo el balanceo inestable del casco bajo tus pies. El mar, aparentemente tranquilo en ese momento, te ofrecía una falsa sensación de seguridad. El viaje prometía ser largo y peligroso, pero era preferible a enfrentar la ira divina y obedecer el mandato que te negabas a cumplir. Mirando hacia la lejanía, hacia Tarsis, pensabas haber encontrado tu refugio, ignorando la omnipresencia de Dios. El barco, una pequeña embarcación de madera, se mecía con violencia. Las olas, embravecidas por una tormenta inesperada, golpeaban el casco con fuerza. Tú, aferrado a la borda, sentías el miedo carcomerte por dentro. El viento aullaba como un lobo hambriento, mientras el cielo se oscurecía, amenazante. El mar, antes plácido y azul, ahora era una furia incontrolable de espuma blanca y olas gigantescas que amenazaban con tragarte entero. Los marineros, rostros curtidos por el sol y la sal, luchaban contra la tempestad con desesperación. Sus gritos se perdían en el rugido del viento y el estruendo del mar. La madera crujía bajo la presión de las olas, y el barco parecía a punto de partirse en dos. Tú observabas la escena, impotente, con la certeza de que tu huida de Dios te había llevado a este infierno marino. El agua salada te salpicaba sin cesar, empapándote hasta los huesos. El frío penetrante te calaba hasta los mismos huesos. La oscuridad de la noche se cernió sobre el mar embravecido, amplificando el terror. Cada ola que se abría paso hacia el barco parecía un monstruo marino dispuesto a engullirte. La sensación de indefensión era aplastante. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando el barco con una furia implacable. Las olas, montañas de agua enfurecida, se abalanzaban sobre la embarcación, amenazando con partirla en dos. Sentías el miedo clavándose en tu pecho, mientras el agua fría te golpeaba sin piedad. La tormenta no era una simple tempestad, era la ira de Dios, visible y tangible, una manifestación de su poder sobrecogedor. Cada ola que rompía contra el casco era un golpe de martillo que amenazaba con destrozar la madera. Los marineros, hombres curtidos por el mar, gritaban órdenes en medio del caos, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante la fuerza desatada de la naturaleza. Era como si el mismo océano estuviera en guerra contra vosotros, un espectáculo de poderío y furia que te dejaba sin aliento. El cielo, un lienzo negro rasgado por destellos de relámpagos, parecía reflejar la tormenta interior que te consumía. El rugido del viento, el estruendo del mar y el crujir de la madera del barco se mezclaban en una sinfonía de terror. Sentías la presencia de Dios, no como una bendición, sino como una fuerza implacable, un juicio que te golpeaba con toda su fuerza. ¿Habrías podido imaginar un castigo tan terrible? El terror se apoderó de los marineros. Esa tormenta era algo nunca visto. El barco crujía, amenazando con partirse en 1000 pedazos. Con el corazón latiendo como un tambor, empezaron a buscar una explicación, una respuesta a la furia de la naturaleza. ¿Qué había provocado semejante catástrofe? La tradición marinera, llena de supersticiones y creencias antiguas, les indicaba un camino: echar suertes. Uno a uno, los nombres fueron escritos en pequeños trozos de madera, depositados en una bolsa. La tensión era palpable, cada mirada era un silencioso ruego a los dioses del mar. La suerte, o más bien, la mano de Dios, cayó sobre ti, Jonás. Tu nombre, escrito con tinta oscura sobre madera gastada, fue el señalado.
Los ojos de los marineros, llenos de asombro y temor, se posaron sobre ti. ¿Serías tú la causa de esta furia desatada? El capitán, con la cara surcada por la preocupación, propuso la única solución que conocían: echar suertes. Cada marinero tomó una pieza de madera, sus manos temblando. La tensión era palpable, el aire cargado de un silencio sepulcral solo roto por el crujir del barco y el rugido del mar. Observabas cómo, uno a uno, los marineros iban arrojando sus piezas al mar, sus ojos fijos en la última que quedaba. La última pieza, la que decidiría el destino del barco, permaneció en las manos del capitán. Con un suspiro profundo, la arrojó al aire, y todos los ojos siguieron su trayectoria. Cayó con un golpe seco sobre la cubierta. Allí, grabada en la madera, estaba la respuesta que nadie quería oír: tu nombre. Un silencio aún más profundo se apoderó de todos. La verdad, tan aterradora como la tormenta misma, había sido revelada. Tú, Jonás, eras la causa de la furia divina. Sus miradas se posaron en ti, una mezcla de acusación, miedo y algo parecido a la resignación. El peso de tu desobediencia se hacía cada vez más evidente, aplastándote bajo su implacable carga. La suerte cayó sobre una pieza de madera, y todos los ojos se posaron en ti. El capitán te miró con una mezcla de miedo y reproche. La verdad, como una ola inmensa, te golpeó con toda su fuerza. No podías seguir ocultando tu desobediencia a Dios. La tormenta, la furia del mar, todo era por tu culpa. Sentías el peso de tu decisión, la gravedad de tu huida. Con la voz entrecortada por la culpa, confesaste tu pecado. Habías huido de la presencia del Señor, desobedeciendo su mandato de ir a Nínive. Habías intentado escapar de tu destino, pero la mano de Dios te había alcanzado en medio de la tempestad. Tus palabras resonaron en la cubierta del barco, llenando el aire con el peso de tu arrepentimiento. La confesión fue un torrente de sinceridad, una liberación de la carga que llevabas. No solo reconociste tu error, sino que también aceptaste las consecuencias. Le pediste a los marineros que te arrojaran al mar, creyendo que sólo así la tormenta podría cesar. Era un acto desesperado, un sacrificio para apaciguar la ira divina, un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre tu vida. Confesaste tu desobediencia. La verdad, como un peso enorme, te aplastaba. La tormenta, un monstruo furioso, rugía a tu alrededor. Los marineros, hombres curtidos por el mar, te miraban con una mezcla de terror y determinación. Habías traído la ira de los dioses sobre ellos, y ahora, la única forma de apaciguarla parecía ser un sacrificio terrible: tu vida. Sentías el miedo, la culpa, la inmensa soledad de tu decisión, pero también una extraña sensación de alivio, al saber que tu vida, aunque a este precio, podía salvar a estos hombres. El capitán, con una mirada de profunda tristeza y resignación, te señaló el mar embravecido. No era una orden, sino un reconocimiento de la única salida posible. Sabían que solo tu sacrificio podía calmar la furia de la tormenta. Los demás marineros, con rostros pálidos y tensos, asentían con la cabeza, comprendiendo la gravedad de la situación. El silencio, roto solo por el rugido de las olas, era más pesado que cualquier grito. Tus últimas palabras resonaron en el aire, una oración susurrada al Dios al que habías fallado. Te levantaste, con una mezcla de miedo y resignación, y te acercaste al borde del barco. El viento te azotaba el rostro, mientras la inmensidad del océano te envolvía. Los marineros, con manos temblorosas, te ayudaron a subir a la borda. Sentías el frío del agua salada en tu piel, el rugido del mar en tus oídos. Un último vistazo a los rostros de los hombres que estaba salvando, la última despedida antes de la caída. Luego, el vacío. El mar te recibió en sus profundidades, tragándote en sus brazos implacables. La culpa te carcomía. El rostro de los marineros, antes lleno de terror, ahora reflejaba una mezcla de asombro y compasión. Habías confesado tu desobediencia, tu huida cobarde. La tormenta, un monstruo furioso, seguía rugiendo, pero su furia parecía ceder ante tu confesión. Sabías que la única forma de calmarla era el sacrificio, tu sacrificio. Tus palabras resonaban en el aire salado, llevadas por el viento.
Pediste que te arrojaran al mar. Una petición extraña, una entrega total. Pero en tus ojos, en tu voz, ellos vieron una verdad que trascendía el miedo a la muerte. Una verdad que resonaba con la misma fuerza de la tormenta. Los marineros, hombres curtidos por el mar y acostumbrados a la adversidad, dudaron. Remaron con desesperación, intentando luchar contra la furia de los elementos. Pero la tormenta era inquebrantable. Tu sacrificio, tu entrega, se volvía inevitable. La única opción para calmar la ira del mar, la única manera de salvar sus vidas. Con pesar, con una mezcla de miedo y respeto, te arrojaron al mar. Las olas te tragaron. En ese instante, la tormenta cesó. El mar, que momentos antes rugía con furia, se calmó. El sacrificio había sido aceptado. El silencio, pesado y profundo, reemplazó el rugido. Sentías el agua fría envolverte, la oscuridad profunda te tragaba. El miedo, un monstruo invisible, te apretaba el pecho. Un abismo de tinieblas, una prisión acuática sin escape. Luego, una presión inmensa, una boca gigantesca te engullía. La oscuridad se hizo total, un silencio sepulcral te rodeaba. El vacío, la soledad, la certeza de tu fin. O quizá, el comienzo de algo nuevo. Dentro de aquella inmensa oscuridad, solo había tú y la palpable presencia de Dios. El peso del agua, la opresión de las paredes carnosas, la falta de aire. Una claustrofobia insoportable. Pero en medio de la desesperación, algo cambió. Un espacio para la reflexión, para el arrepentimiento. La oscuridad misma se convertía en un lugar de encuentro, un espacio para el diálogo con tu Creador. 3 días y 3 noches. Un tiempo interminable en la oscuridad, un tiempo para la oración, para la introspección, para la confesión. Un tiempo en el que la magnitud de tu desobediencia se te hacía presente, pero también la inmensa misericordia de Dios. En la profundidad del vientre de ese pez, encontraste la oportunidad de un nuevo comienzo. El arrepentimiento, un nuevo nacimiento en las tinieblas. La oscuridad era total, una presión insoportable te oprimía. El agua salada, fría y viscosa, te rodeaba. No había luz, solo la sensación opresiva de las paredes del enorme pez. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido de tu propio corazón, un tambor marcial en la inmensidad de la nada. El pánico inicial dio paso a una angustia profunda, una soledad absoluta en el vientre de la bestia. 3 días y 3 noches. El tiempo se estiró, se retorció, se convirtió en una entidad elástica y maleable. El hambre, la sed, la oscuridad, se fundieron en una única y abrumadora sensación de desesperación. Pero entre la desesperación, una pequeña llama de esperanza seguía latiendo en tu alma. Recordabas la inmensidad del mar, la furia de la tormenta, la compasión de los marineros, y la ira de Dios. En la profunda oscuridad, un nuevo sentimiento comenzó a crecer, el arrepentimiento. No solo por tu desobediencia, sino por tu orgullo, por tu terquedad. La ira de Dios te había alcanzado, pero en esa prisión acuática, en esa terrible soledad, encontraste algo que habías perdido, la humildad. Las plegarias, antes un susurro, ahora eran un clamor desesperado, un grito silencioso en la oscuridad. El pánico inicial dio paso a una profunda soledad. Sentías el peso del agua, la oscuridad total, la inmensidad de la criatura que te aprisionaba. Pero en ese abismo, algo cambió. El miedo se transformó en una plegaria silenciosa, un grito desesperado que solo Dios podía oír. Tu voz, en un susurro apenas perceptible, comenzó a elevarse desde las profundidades. Recordabas tu desobediencia, tu huida cobarde. La imagen de la tormenta, la desesperación de los marineros, el miedo que habías infundido. Todo se mezclaba en un mar de remordimiento. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza se encendió. A pesar de todo, tú clamabas a Dios, un Dios al que habías fallado, un Dios que parecía tan lejano, tan inaccesible. Tus palabras, aunque mudas para el mundo exterior, resonaban en la inmensidad del vientre del pez. Era una oración sincera, desde el fondo de tu alma. Un reconocimiento de tu pecado, un grito de arrepentimiento, una súplica por la misericordia de Yahvé.
En ese silencio sepulcral, solo tú y Dios. La fe, a pesar de todo, permanecía. La oscuridad te envolvía, pero en tu corazón, algo empezó a cambiar. El miedo se fue desvaneciendo, sustituido por un profundo pesar. Recordaste la desobediencia, la huida cobarde, el rechazo a la misión que Dios te había encomendado. La tempestad, el terror de los marineros, tu propia súplica para ser arrojado al mar, todo te golpeaba con la fuerza de un martillo contra tu alma. La culpa te carcomía, un peso insoportable en el silencio del vientre del pez. Entonces, en la profunda soledad, llegó la oración. No una simple súplica por salvación, sino un lamento sincero por tus errores. Un reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios, de su justicia y su misericordia. Con lágrimas silenciosas, confesaste tu pecado, tu orgullo, tu desobediencia. Pediste perdón, no por la comodidad que representaba la liberación, sino por el dolor que habías causado a Dios y a ti mismo. Tu arrepentimiento era genuino, profundo, nacido en las entrañas de la desesperación. Fue en ese momento de humildad y contrición que sentiste un cambio. No solo un cambio en tu entorno, sino un cambio en tu ser. El peso de la culpa se aligeró, reemplazado por una esperanza renovada, una nueva comprensión de la grandeza y el perdón de Dios. El arrepentimiento no fue solo una fórmula para escapar del pez, sino una transformación espiritual, una nueva perspectiva sobre tu vida y tu misión. En la profunda oscuridad, rodeada por una presión insoportable, tu oración resonaba. No era una súplica desesperada, sino un lamento sincero que brotaba del arrepentimiento. Reconocías la grandeza de Dios, su poder inconmensurable, y la pequeñez de tu propia desobediencia. Sentiste la culpa, la vergüenza, pero también una tenue esperanza, un resquicio de perdón que se abría en tu alma. De pronto, una fuerza te impulsó hacia arriba. Una sacudida violenta te hizo perder el equilibrio y sentiste el agua helada envolviéndote. Saliste despedido hacia la superficie, con la fuerza de la criatura marina que te había mantenido cautivo durante 3 días y 3 noches. La luz del sol te golpeó la cara, sorprendiéndote después de la oscuridad abrumadora. La playa se extendía ante ti, húmeda y arenosa. Tosías y te incorporabas con dificultad, el cuerpo dolorido y agotado, pero con la inmensa gratitud en tu corazón. Habías sido perdonado. Dios, en su infinita misericordia, te había dado una segunda oportunidad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Habías escuchado su llamada a la penitencia, pero ahora la obediencia era tu única opción. De pronto, la oscuridad se disipa. Una luz cegadora te envuelve y te encuentras en la playa, la arena fría bajo tus pies. El aire salado llena tus pulmones, un regalo después de la opresión del vientre del pez. Te levantas, aturdido pero vivo, y sientes la fuerza de un nuevo comienzo. La experiencia te ha cambiado, la desobediencia te ha marcado, pero Dios te ha dado una segunda oportunidad. Su misericordia es un faro en la oscuridad de tu pasado. La voz de Dios resuena en tu mente, clara y firme, no como un trueno, sino como una suave brisa que guía tu alma. Te recuerda el llamado a Nínive, la ciudad desobediente, la ciudad que se niega a reconocer la grandeza divina. Es una segunda oportunidad, una oportunidad para enmendar tu error, para hacer lo que debiste hacer desde el principio. El miedo persiste, pero la convicción de tu responsabilidad se impone. Sin vacilar, te levantas y comienzas tu viaje. El camino es largo y arduo, pero esta vez no huyes. Vas hacia la ciudad que tanto temías, llevando el mensaje de arrepentimiento que alguna vez rechazaste. El peso de tu desobediencia ahora es tu motor, la fuerza que impulsa cada paso. Vas hacia Nínive, no como un fugitivo, sino como un mensajero de Dios, con la esperanza de que aún haya tiempo para el cambio. Te encuentras de nuevo en la tierra firme, la experiencia te ha cambiado. La obediencia a Dios, antes una idea lejana, ahora es una realidad palpable. El recuerdo de la oscuridad y el miedo aún persiste, pero la gratitud por la segunda oportunidad eclipsa el terror. La visión de Nínive, la ciudad impía, se presenta ante ti, no como una amenaza, sino como un campo de batalla espiritual donde tu fe se pondrá a prueba. El viaje es largo y arduo, a través de caminos polvorientos y bajo el sol implacable. Cada paso es un acto de fe,
un compromiso con la voluntad divina. La imagen de los marineros aterrorizados, la furia de la tormenta y la paz encontrada en el vientre del gran pez, te acompañan como recordatorios constantes del poder de Dios y la importancia de la obediencia. Pero no estás solo. La presencia de Dios te acompaña en cada momento, una fuerza invisible pero palpable que te guía y te fortalece. Sabes que aunque el camino sea difícil, la misión que te ha sido encomendada es vital. La salvación de Nínive no depende solo de ti, pero tu obediencia es fundamental en el plan divino. Llegas a Nínive. El aire mismo vibra con la energía de una ciudad inmensa. Murallas imponentes, construidas con ladrillos de barro secados al sol, se alzan ante ti, como gigantescos brazos que abrazan una extensión descomunal. El bullicio te envuelve, el traqueteo de carros, el grito de vendedores ambulantes, el balar de ovejas y el sonido de martillos golpeando metal. Es una sinfonía caótica, pero poderosa, que te habla de una vida intensa y vibrante, a una escala que nunca antes habías imaginado. Te adentras en la ciudad. Calles estrechas y laberínticas te llevan a través de un mercado abarrotado. La abundancia de mercancías es asombrosa, especias aromáticas, telas lujosas, metales relucientes, frutas exóticas. Todo se ofrece en un torbellino de colores y olores. La gente se mueve con una prisa frenética, una multitud heterogénea de comerciantes, artesanos, soldados, y gente común. La riqueza y el poder de Nínive son palpables en cada rincón. Palacios suntuosos, templos imponentes y edificios públicos majestuosos se alzan entre las casas más humildes. Puedes sentir la historia en cada piedra, la acumulación de siglos de poder y cultura. Es una ciudad que respira historia, una metrópolis que te deja sin aliento por su magnitud y su complejidad. Una ciudad que, a pesar de su grandeza, está a punto de enfrentarse a un juicio divino. Te encuentras en una plaza abarrotada de Nínive. El sol del mediodía castiga la piel, pero el aire está cargado de una tensión palpable. Jonás, con su túnica gastada, se alza sobre una plataforma improvisada. Su rostro, marcado por la fatiga y la determinación, mira a la multitud. Su voz, aunque resonante, vibra con un mensaje de advertencia. No es una invitación a la fiesta, ni una promesa de prosperidad, sino una predicción sombría: la destrucción de la ciudad está cerca. Sus palabras, aunque duras, son claras. 40 días. Ese es el plazo que Dios ha dado a Nínive para arrepentirse. Después, la ira divina caerá sobre la ciudad, arrasándola con su poder incontenible. Observas cómo el mensaje se propaga entre la multitud, un susurro que se convierte en un murmullo que se transforma en un silencio tenso, expectante. El peso de la profecía se cierne sobre todos. La amenaza de destrucción no es una metáfora. Jonás describe la furia de Dios con imágenes vívidas: fuego, inundaciones, el colapso de las murallas, la destrucción total. No hay escapatoria. La única esperanza reside en la conversión sincera, en un cambio radical de corazón. El silencio es roto solo por el jadeo de los presentes, cada uno procesando el peso de la advertencia divina. El destino de Nínive está en sus manos, en su arrepentimiento. Ves cómo sus palabras, aunque duras, resuenan en el corazón de la multitud. El silencio, inicialmente expectante, se transforma en un susurro colectivo. Un hombre se arrodilla, luego otro, y otro más. La escena es un mar de rostros que reflejan la comprensión del juicio inminente. La atmósfera, sofocante hace instantes, se vuelve pesada, cargada de un arrepentimiento palpable. Observas cómo la desesperación inicial se transforma en una plegaria silenciosa, un clamor unánime hacia el cielo. La noticia se extiende como la pólvora. El rey, alarmado por el mensaje, decreta un ayuno general. Imaginas la escena: las calles, antes bulliciosas, ahora silenciosas, las casas, vestidas de luto, con sus habitantes envueltos en telas ásperas. Es un arrepentimiento colectivo, una conmoción social sin precedentes, una respuesta unánime a la predicción de Jonás. Tú eres testigo de una transformación masiva, un cambio de corazón que se refleja en cada gesto, cada mirada. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se unen en un mismo propósito: el arrepentimiento.
Ves cómo la ciudad se transforma. Los mercados cierran, el ruido cesa, y un silencio inusual, pero esperanzador, se cierne sobre Nínive. Es una demostración impresionante de fe y contrición, un cambio radical que sorprende incluso a Jonás mismo. Es el eco de un mensaje que, a pesar de su severidad, ha tocado profundamente las conciencias. Ves al rey de Nínive, un hombre imponente con una corona de oro, cubierto de polvo de silicio. Su rostro, antes lleno de orgullo, ahora refleja una profunda angustia. Se arrodilla ante sus dioses, no en un acto de adoración arrogante, sino en una humilde súplica. Sus labios, que antes dictaban órdenes, ahora murmuran una oración sincera, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo. Observa cómo ordena el ayuno en toda la ciudad. No es una orden arbitraria, sino una muestra de penitencia colectiva. Imagina el eco de sus palabras a través de las calles polvorientas, instando a cada ciudadano a despojarse de sus ropas lujosas y vestir cilicio, un símbolo de humildad ante la divinidad. Su arrepentimiento no es una farsa para aplacar la ira divina, es genuino. Es el arrepentimiento de un líder que reconoce su propia responsabilidad y asume las consecuencias de las acciones de su pueblo. Tú sientes la gravedad del momento, la sinceridad de su contrición. Él, el rey, se humilla ante Dios, y con él, toda la ciudad. Ves cómo la noticia del arrepentimiento se extiende como un incendio. La gente, antes engreída y dedicada al lujo, ahora se cubre con cilicio, una tela áspera y rugosa que irrita la piel. Es un símbolo de humillación, de penitencia, una muestra palpable de su dolor por los pecados cometidos. Observa cómo se despojan de sus ornamentos, dejando atrás las joyas y los vestidos lujosos para abrazar la austeridad. El cilicio es un recordatorio constante de su fragilidad y su necesidad de la misericordia divina. El ayuno se une al cilicio como un segundo acto de penitencia. Imagina el silencio que se apodera de las calles, el silencio roto solo por el susurro de las plegarias y el crujir del cilicio contra la piel. Durante días, la ciudad se abstiene de comida y bebida, un sacrificio físico que refleja el dolor espiritual. Observa a los ciudadanos, sus rostros demacrados por el ayuno, sus ojos hundidos por la falta de descanso, pero sus corazones llenos de un nuevo propósito. Este ayuno no es una simple dieta, sino una declaración de arrepentimiento profundo. Piensa en el rey, renunciando a su suntuosa mesa y a sus banquetes opulentos. Ahora, él también se somete al ayuno y al cilicio, compartiendo la misma humillación con sus súbditos. El ayuno y el cilicio no son solo símbolos externos, sino una transformación interna, una demostración de la sinceridad del arrepentimiento de todo el pueblo. Es un cambio radical, un abandono completo de su vida anterior, un intento desesperado por obtener el favor de un Dios al que antes ignoraban. Ves cómo el terror se convierte en arrepentimiento. Ya no hay risas ni jolgorio, solo un silencio pesado, roto solo por el susurro de oraciones y el raspar del cilicio contra la piel. Imagínate la escena, miles de personas, antes orgullosas y opulentas, ahora humildes, implorando el perdón divino. Sus rostros, antes marcados por la arrogancia, ahora reflejan un dolor genuino, una profunda convicción de su culpa. El rey, ese hombre poderoso, acostumbrado a mandar, ahora se postra ante Dios, reconociendo su pecado y el de su pueblo. Mira cómo se despoja de sus lujos, su corona y su cetro, símbolos de su poder terrenal, se vuelven insignificantes ante la magnitud de su arrepentimiento. Es un cambio radical, una transformación que te dejará sin aliento. Niños, mujeres, hombres, todos unidos en un clamor común por el perdón. No es una simple actuación, tú lo sientes, es un cambio desde el interior, un verdadero arrepentimiento que se manifiesta en cada gesto, en cada lágrima, en cada oración susurrada al cielo. Es un cambio profundo, una conversión masiva que conmueve hasta los cimientos de la ciudad. Ves cómo la noticia del arrepentimiento llega a los oídos de Dios. Imagina la escena, el cielo, antes oscuro y amenazante, comienza a aclararse. El viento furioso se calma, y una paz inesperada desciende sobre Nínive. Tú sientes ese cambio, ese suspiro de alivio que recorre el aire, un alivio que llega no solo a los habitantes de la ciudad, sino también a ti, testigo de este milagro. Dios, en su infinita misericordia, decide perdonar a Nínive.
Piensa en las miles de vidas salvadas, en el arrepentimiento genuino que conmovió hasta el corazón de Dios. No es una decisión fácil, pero su amor incondicional se impone, una muestra de su grandeza y su perdón sin límites. Tú eres testigo de la poderosa manifestación de la misericordia divina. La amenaza de destrucción se desvanece como una nube de humo. La ciudad, que momentos antes temblaba de miedo, ahora respira aliviada. Observa cómo la vida retoma su curso, aunque con una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento del poder y la misericordia de Dios. Es un nuevo comienzo para Nínive, un regalo inesperado, un testimonio del arrepentimiento genuino. Pero la alegría por la salvación de Nínive se desvaneció rápidamente para Jonás. ¿Te imaginas su rostro, lleno de una amarga decepción? Él había esperado la destrucción, la había predicho con fervor, y ahora, la ciudad bulliciosa, antes condenada, se regocija en su repentina salvación. Esa misericordia divina que tanto había anhelado para su pueblo, ahora se extendía a sus enemigos, a aquellos a quienes consideraba indignos. La frustración lo carcomía. ¿Cómo podía Dios mostrar tanta compasión a aquellos que merecían la condenación? Su misión, su predicción, su propia fe, parecían desdibujarse ante esta inesperada muestra de clemencia divina. La ira de Jonás crecía, una tormenta interior que amenazaba con eclipsar cualquier otra emoción. Se sentía traicionado, no por Dios, sino por la misma misericordia que él había invocado. Su corazón, antes lleno de celo por Yahvé, ahora palpitaba con resentimiento. Había esperado un juicio implacable, un castigo justo, y en su lugar encontró un perdón que le parecía incomprensible e injusto. La respuesta de Dios, aunque misericordiosa, no fue la que Jonás esperaba. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, le planteó una parábola, una simple planta, una calabacera que brotó rápidamente, ofreciendo a Jonás una sombra refrescante bajo el ardiente sol. Tú te imaginas la escena, el profeta, agotado y frustrado, hallando consuelo bajo las hojas de esa planta. ¿Qué sentiría Jonás? Alivio, gratitud, una pizca de esperanza. Pero la alegría fue efímera. Al amanecer, un gusano devoró la planta, dejándola seca y marchita. El sol abrasador volvió a castigar a Jonás, quien, presa de la ira, deseó la muerte. ¿Te imaginas la frustración de Jonás al perder esa sombra tan repentina y inesperadamente? ¡Qué contraste tan brutal! Entonces Dios, con una paciencia infinita, le preguntó, ¿con razón te enojas tanto por la planta? Piensa en la ironía, Jonás, preocupado por una planta que apenas conocía, pero insensible ante la suerte de miles de personas en Nínive. ¿Qué te parece la pregunta de Dios? Y añadió, yo, en cambio, tengo compasión de más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de todos sus animales. ¿Te das cuenta de la magnitud de la misericordia divina? Dios se preocupaba incluso por los animales. ¿Qué te hace pensar esta revelación sobre la compasión de Dios? Imagínate, una planta, una calabacera que brota de la tierra seca como un milagro. Crece con una velocidad asombrosa, ofreciendo su sombra fresca a Jonás, un alivio bajo el sol implacable del desierto. Él la mira, agradecido por su protección contra el calor abrasador. Esa sombra se convierte en su refugio, un símbolo de la provisión divina, aunque fugaz. Pero la vida de la planta, como la vida misma, es efímera. En un abrir y cerrar de ojos, la calabacera se marchita. Sus hojas se secan, se vuelven marrones y se desmoronan. La sombra refrescante desaparece, dejando a Jonás expuesto de nuevo al calor implacable del sol. Observa cómo la vida que tanto le había reconfortado se desvanece rápidamente, un reflejo de lo frágil que es todo. La muerte de la planta es un recordatorio impactante. Es un símbolo de la naturaleza transitoria de las cosas terrenales, una lección de humildad para Jonás. Él siente el calor del sol en su piel, el mismo calor que sintió antes de que la planta le brindara su sombra. Esta experiencia lo deja reflexionando sobre la lección que Dios le quiere enseñar a través de esta sencilla planta. La efímera existencia de la planta resalta la inmensidad y la permanencia de Dios. Pero, ¿te das cuenta? Jonás se preocupaba profundamente por esa planta. Una planta. Un ser diminuto, efímero,
que creció y murió en cuestión de días. Su sombra le había dado alivio del abrasador sol del desierto, y su pérdida le causó una profunda tristeza. ¿Por qué tanto dolor por algo tan pequeño? Esa era la pregunta que resonaba en su interior y que Dios iba a utilizar para mostrarle algo mucho más grande. La preocupación de Jonás por la planta, tan pequeña en comparación con la inmensidad del desierto, reflejaba su falta de compasión por los habitantes de Nínive. Él se angustiaba por una simple planta, pero no sentía la misma empatía por cientos de miles de personas. Dios estaba utilizando esta pequeña planta como un espejo, reflejando la estrechez de su perspectiva y la magnitud de su falta de caridad. Dios le hizo ver que su compasión debía extenderse más allá de sus propias necesidades y preferencias. La pequeña planta era solo una herramienta para que él comprendiera la inmensidad de la misericordia divina, una misericordia que abarcaba a todos, incluso a aquellos que él consideraba enemigos. La lección era clara: lo pequeño puede ser significativo, y la compasión debe ser tan amplia como el mismo Dios. Pero, ¿te has parado a pensar en la magnitud de la compasión divina? Tú te preocupaste por una simple planta, una sombra pasajera que te alivió del calor. Dios, en cambio, se preocupa por millones de seres, por una ciudad entera llena de gente que, aunque pecadora, aún respiraba, aún vivía bajo su cielo. Piensa en la cantidad de vidas que se encontraban bajo la amenaza de la destrucción. Más de 120.000 personas, según se dice. Niños, ancianos, familias enteras. Todos ellos con sus propias historias, sus propios sufrimientos, sus propias alegrías, incluso antes de que se arrepintieran. Dios ve más allá de la simple maldad, ve el potencial para el cambio, la posibilidad de un arrepentimiento sincero, incluso en los corazones más endurecidos. Él ve la posibilidad de redención en cada alma. Y no solo eso, sino que también se preocupa por los animales. Piensa en la cantidad de criaturas que habitaban Nínive, desde los animales domésticos hasta los salvajes. Todos ellos compartiendo el destino de la ciudad, expuestos a la furia divina. Esa es la amplitud de la misericordia de Dios, que se extiende más allá de la humanidad para abrazar toda la creación. Piensa en Nínive, una ciudad inmensa, bulliciosa, con más de 120.000 personas. Imagina el ir y venir constante de la gente, el ruido de los mercados, el olor a especias y a vida. Miles de familias, cada una con sus historias, sus preocupaciones, sus sueños. Niños jugando en las calles polvorientas, artesanos trabajando en sus talleres, comerciantes ofreciendo sus mercancías. Un microcosmos de la humanidad, con toda su complejidad y sus contradicciones. Desde el rey hasta el más humilde habitante, todos ellos sintieron el impacto del mensaje de Jonás. Un mensaje de juicio, sí, pero también un mensaje de esperanza. Una oportunidad para el cambio, para un nuevo comienzo. Imagina la escena: el rey, con su corona y su cetro, ordenando un ayuno general. La gente, vestida de cilicio, con rostros de arrepentimiento, buscando el perdón de Dios. Más de 120.000 personas, cada una con su propia historia, respondiendo al llamado de Dios. Un arrepentimiento genuino, que conmovió el corazón de Dios. Piensa en la magnitud de ese cambio, en la fuerza de la fe colectiva, en la capacidad del ser humano para la transformación. Una ciudad entera, un pueblo entero, cambiando su rumbo, buscando la redención. Pero tú, Jonás, ¿qué sientes al ver la misericordia de Dios hacia Nínive? Te enfurece, ¿verdad? Ves a esos habitantes, a quienes considerabas enemigos, arrepentidos, buscando el perdón. Dios los perdona, y eso te hiere profundamente. Te preguntas por qué Dios tiene tanta compasión por ellos, mientras tú, su siervo, has sufrido tanto por obedecerle. Dios, en su infinita sabiduría, te enseña una lección. Te hace reflexionar sobre tu propia limitada visión de la compasión. Te muestra que su amor no conoce límites, que se extiende incluso a quienes parecen indignos. Él ve más allá de la superficie, ve el potencial para el cambio, para el arrepentimiento sincero. Entonces, Dios te muestra una planta, una humilde calabacera que te da sombra en el calor abrasador. Tú te regocijas con ella, pero al día siguiente, la planta se seca. Y Dios te pregunta: ¿te importa más la planta que la vida de miles de personas?
¿te importa más esa planta que la salvación de aquellos que se arrepintieron? Esa simple planta te ayuda a comprender la magnitud de la misericordia divina. Tú te preocupaste por tu comodidad, por una planta efímera. Dios, en cambio, se preocupa por la salvación de cientos de miles de personas, incluso de sus enemigos. Él te muestra que la verdadera compasión se extiende a todos, sin importar sus acciones pasadas. Dios te muestra que su compasión no conoce límites. Piensa en Nínive, esa ciudad enorme, llena de gente que vivía en la oscuridad del pecado. Pero, ¿acaso Dios los abandonó? No. Él les ofreció una segunda oportunidad, una posibilidad de arrepentimiento. Su misericordia se extendió a todos, incluso a aquellos que parecían irremediables. Observa cómo, a pesar de tus dudas, Dios te demuestra que su amor es incondicional. Recuerda la planta de ricino. Te preocupaste por ella, por su rápido crecimiento y su repentina muerte. Pero, ¿cuántas veces te has preocupado por las almas de los demás? Dios te muestra que su preocupación por Nínive supera con creces tu preocupación por una simple planta. Él ve a cada persona, a cada ser vivo, como algo valioso, merecedor de su amor y su perdón. Esa es la magnitud de su misericordia. Su misericordia, amigo, no se limita a unos pocos elegidos. Se extiende a todos, sin importar su pasado, sin importar sus errores. Incluso a aquellos que, como tú, han huido de su presencia. Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad, a perdonar y a restaurar. No te limites a tus propios juicios, abre tu corazón a la infinita misericordia de Dios. Piensa en la tormenta, tú. Una furia desatada en el mar, capaz de tragarse un barco entero. ¿Quién la provocó? Dios, con su poder inconmensurable, demostró su autoridad sobre la naturaleza misma. La tempestad no fue un accidente, sino una manifestación directa de su voluntad, una respuesta a la desobediencia de Jonás. Él, en su arrogancia, creyó poder escapar de la presencia de Dios, pero la omnipotencia divina lo alcanzó en medio del océano, mostrándole su soberanía absoluta. Y luego el pez, ¿una casualidad? Para nada. Dios preparó un ser gigantesco para tragar a Jonás y mantenerlo en su vientre durante 3 días y 3 noches. No fue un accidente, sino una elección deliberada. Dios, en su soberanía, controló incluso la vida de esa criatura marina, usándola como instrumento para corregir a su siervo rebelde y enseñarle una lección inolvidable sobre la obediencia. Observa cómo la soberanía de Dios se extiende a lo más grande y lo más pequeño. Finalmente, la liberación. Dios, en su infinita misericordia, ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. No fue el pez quien decidió soltarlo, sino el mismo Dios. ¿Ves? Todo estaba bajo su control, desde la tormenta hasta el pez, desde la desobediencia de Jonás hasta su arrepentimiento. Esa es la soberanía de Dios, un poder absoluto e inconmensurable que se manifiesta en cada detalle de la historia, recordándote que nada escapa a su control. Piensa en Jonás, huyendo de la llamada de Dios. Su desobediencia lo llevó a una tormenta furiosa, un mar embravecido que amenazaba con engullirlo. ¿Te imaginas el terror? Él creía escapar de Dios, pero Dios es omnipresente. Su poder se manifestó en la tempestad, mostrando que no hay lugar donde puedas esconderte de Él. La obediencia, por el contrario, trae paz, seguridad, la bendición de saber que estás en el camino correcto. Dentro del vientre del gran pez, en la oscuridad y la soledad, Jonás finalmente se rindió. Allí, en las profundidades, comprendió la magnitud de su desobediencia. Su oración arrepentida, un grito de auxilio, fue escuchada. Dios respondió a su clamor. La obediencia no solo evita la calamidad, sino que abre las puertas a la misericordia divina, a la oportunidad de un nuevo comienzo. Al ser vomitado en tierra, Jonás recibió una segunda oportunidad. Esta vez, obedeció. Fue a Nínive, y su mensaje de arrepentimiento resonó en la ciudad. La obediencia trajo un cambio radical, no solo en la vida de Jonás, sino en la de miles de ninivitas. Recuerda que la obediencia a Dios no es una carga, sino una llave que abre las puertas a la bendición, a la transformación, a la vida abundante que Él promete.
Imagínate a Jonás en las profundidades del mar, rodeado de oscuridad y una presión insoportable. El miedo, la culpa, la soledad, todo se mezclaba en su interior. Pero en medio de esa desesperación, algo cambió. El orgullo y la rebeldía que lo habían llevado a esa situación empezaron a desvanecerse, reemplazados por un profundo arrepentimiento. Su corazón, antes endurecido por la desobediencia, se ablandaba. Allí, en las entrañas de un gran pez, comenzó su camino hacia la redención. Su oración, sincera y profunda, brotó desde lo más hondo de su alma. No fue una súplica vacía, sino un reconocimiento de su error, un grito de ayuda y un acto de humildad ante la grandeza de Dios. Reconoció su falta de fe, su desobediencia y su egoísmo. Ese arrepentimiento sincero, ese cambio de corazón, fue el primer paso hacia su perdón y su nueva oportunidad. Recuerda que el arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un cambio real de actitud. Jonás no solo lamentó su acción, decidió cambiar su camino. Él eligió la obediencia sobre la huida, la humildad sobre el orgullo. Su arrepentimiento sincero fue el catalizador que le permitió encontrar la gracia de Dios y una segunda oportunidad para cumplir con su misión. Desde las profundidades del vientre del pez, rodeado por la oscuridad y la presión, tu arrepentimiento se convirtió en tu única tabla de salvación. No era solo un lamento por tu desobediencia, sino un reconocimiento profundo de la grandeza y el poder de Dios. En ese abismo, comprendiste la magnitud de tu error, la soberanía de Yahvé y la necesidad imperiosa de buscar su perdón. Fue un cambio radical en tu corazón, un vuelco total de tu perspectiva. Tu oración, sincera y desgarradora, fue el reflejo de ese arrepentimiento. No era una petición vacía, sino el clamor de un alma quebrantada reconociendo su culpa y buscando la misericordia divina. En cada palabra, en cada suspiro, depositaste tu confianza en la infinita compasión de Dios. Era una confesión profunda, un cambio de corazón que trascendía la simple petición de perdón. El arrepentimiento de Jonás no fue un mero acto superficial, sino un cambio profundo en su ser. Fue el paso de la rebeldía a la sumisión, de la terquedad a la obediencia. El encuentro con la muerte, la oscuridad y la soledad en el vientre del pez, le enseñó la importancia de escuchar a Dios y de vivir en armonía con su voluntad. Su experiencia se convirtió en una lección poderosa sobre el poder transformador del verdadero arrepentimiento. Tu viaje con Jonás nos deja pensando, ¿verdad? Su desobediencia, su huida, su arrepentimiento, todo tan humano, tan real. Pero también tan alejado de la perfección que esperamos de un profeta. Él nos muestra que incluso aquellos llamados por Dios pueden flaquear, pueden dudar, pueden cometer errores garrafales. Y aún así, Dios, en su infinita misericordia, ofrece una segunda oportunidad, una y otra vez. La historia de Jonás nos recuerda que el arrepentimiento genuino, ese cambio de corazón profundo que te lleva a la acción, es clave. No se trata solo de pedir perdón, sino de cambiar tu rumbo, de hacer las paces con Dios y con las consecuencias de tus actos. ¿Qué te dice la historia de Jonás sobre tu propia vida? ¿Qué áreas necesitas corregir? La misericordia de Dios hacia Nínive, una ciudad de enemigos, puede parecer injusta a primera vista. Pero aquí radica la grandeza de Dios, su amor se extiende incluso a aquellos que no lo merecen, a aquellos que no lo conocen. Su compasión no se limita a un círculo pequeño y exclusivo. ¿Cómo puedes tú extender esa misma compasión a los que te rodean, incluso a aquellos que te han hecho daño? Finalmente, la lección de la planta de ricino nos enseña sobre la perspectiva. A veces nos enfocamos en las pequeñas cosas, en nuestras propias preocupaciones, olvidando la grandeza del plan de Dios y la inmensidad de su amor. ¿Te encuentras demasiado preocupado por lo insignificante? Recuerda la perspectiva que Dios te ofrece. Piensa en Jonás, en su desesperación en las profundidades del mar, rodeado de la oscuridad y la presión. Su desobediencia lo había llevado a ese lugar, un lugar de miedo y arrepentimiento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios estaba presente. Su amor, su misericordia, no lo abandonaron ni un instante. Recuerda que la oración de Jonás, sincera y llena de dolor, fue escuchada por Dios. Él no lo dejó perecer en las profundidades, sino que lo rescató. El perdón de Dios no es algo que se merezca, sino un regalo invaluable,
una muestra de su inmenso amor. Jonás lo experimentó en carne propia al ser salvado de las fauces del gran pez. Imagínate la sensación de alivio, la liberación de ese encierro, la segunda oportunidad que Dios le brindó. Ese es el poder del perdón divino, una oportunidad para empezar de nuevo, para rectificar los errores del pasado. Dios no se quedó ahí. Le dio a Jonás una segunda oportunidad para cumplir con su misión, para predicar a los habitantes de Nínive. A pesar de su desobediencia, su huida, su miedo, Dios le ofreció un nuevo comienzo, un nuevo camino para servirle. Y aunque Jonás no lo entendió del todo al principio, la misericordia de Dios se extendió a Nínive, una ciudad llena de maldad. Pero ahí, en la oscuridad, algo cambió en ti. Escuchaste la voz de Dios, un susurro en la tormenta, una promesa en la desesperación. Te diste cuenta de tu error, de tu huida cobarde, de tu desobediencia. Y en ese arrepentimiento profundo, sentiste el peso de tu pecado, pero también la inmensa posibilidad del perdón. La misericordia de Dios no es un premio para los perfectos, sino un regalo para los que se arrepienten. Dios, en su infinita bondad, te rescató de las profundidades. No te dejó perecer en las tinieblas, sino que te devolvió a la luz. Esa es la misericordia divina en acción, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una posibilidad de enmendar el pasado. Piensa en eso, la oportunidad de corregir tu error, de cumplir con la voluntad divina, de hacer lo que debiste hacer desde el principio. Y luego, la lección más importante, la misericordia de Dios se extendió incluso a Nínive, a tus enemigos, a aquellos a quienes temías. Su arrepentimiento genuino conmovió el corazón de Dios, que decidió mostrar su compasión incluso a quienes no lo merecían, según tus propios estándares. Esa es la verdadera magnitud de la misericordia divina, no se limita a tus amigos, sino que abarca a todos, incluso a aquellos que parecen ser indignos de ella. Tu historia, Jonás, es un espejo. Refleja nuestra propia lucha contra la voluntad divina, nuestra tendencia a huir de lo que nos incomoda, a buscar la comodidad en la desobediencia. ¿Cuántas veces has intentado escapar de la responsabilidad, de la llamada de algo más grande que tú? ¿Cuántas veces has preferido la oscuridad de tu propia voluntad a la luz de la verdad? El arrepentimiento, ese cambio de rumbo interior que experimentaste en el vientre del gran pez, es un eco de nuestra propia necesidad de conversión. La oración desesperada, el reconocimiento de tu pequeñez ante la grandeza de Dios. ¿Te suena familiar? Todos hemos experimentado momentos de profunda oscuridad, donde solo la fe nos ha mantenido a flote. Tu enojo ante la misericordia de Dios hacia Nínive revela nuestra propia lucha contra la compasión. A veces, nos aferramos a nuestros prejuicios, a nuestra visión limitada del mundo, olvidando que el amor de Dios se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. ¿Has tenido alguna vez dificultades para perdonar? La historia de Jonás nos recuerda que la obediencia a Dios, aunque a veces parezca difícil o incluso imposible, nos lleva a la verdadera libertad. Que la misericordia divina es infinita y que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una segunda oportunidad para cambiar de rumbo y abrazar el plan de Dios para nuestras vidas. Tú también puedes elegir la obediencia. Entonces, ¿qué te parece la historia de Jonás? ¿Te sorprende la reacción de Dios ante el arrepentimiento de Nínive? Muchos se preguntan si Dios es injusto al perdonar a una ciudad tan pecadora. Piensa en ello. ¿Acaso la misericordia de Dios es limitada? ¿Debería Dios ser más duro, según tu perspectiva? Recuerda que el arrepentimiento genuino, como el de los ninivitas, cambia las cosas. Es una lección poderosa sobre el poder del cambio y la segunda oportunidad. ¿Y qué hay de la planta de ricino? ¿Por qué Dios se enfada con Jonás por su preocupación por la planta, pero no por la destrucción de Nínive? Es una cuestión de perspectiva. Para Jonás, la planta era algo pequeño e insignificante, pero para Dios, cada vida, incluso la de un insecto, tiene valor. ¿Entiendes la lección de la compasión universal de Dios? Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Algunos se preguntan sobre el pez gigante. ¿Fue un milagro literal? No importa cómo lo interpretes, la historia transmite un mensaje claro, la omnipotencia de Dios. Él controla el mar, los peces, las tormentas, todo.
La experiencia de Jonás en el vientre del pez representa su encuentro cara a cara con la magnitud del poder divino. ¿Qué te hace sentir esa imagen? Y así termina la asombrosa historia de Jonás, ¿verdad? Una historia que nos recuerda que, aunque huyamos de Dios, Él siempre nos encuentra. Su amor y su misericordia son infinitos, incluso para aquellos que, como Jonás, le dan la espalda. Reflexiona sobre la importancia de la obediencia y cómo, a veces, Dios utiliza circunstancias inesperadas para enseñarnos lecciones valiosas. Recuerda que la fe es un viaje, no un destino. Hay momentos de duda, desobediencia, e incluso miedo. Pero lo importante es que, al igual que Jonás, siempre podemos volver a Dios, arrepentirnos y recibir su perdón y su guía. No te rindas, sigue adelante, en tu propio camino hacia la fe. Espero que esta historia te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia relación con Dios. Deja tu comentario abajo, compartiendo tus pensamientos sobre la historia de Jonás y sus enseñanzas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias bíblicas como esta. Y no olvides darle like a este video si te ha gustado y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan aprender de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura bíblica. Hasta entonces. Espero que hayas disfrutado de la historia de Jonás. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció la misericordia de Dios?